Una entrevista necesaria porque hoy vamos a hablar de algo de lo que todo el mundo habla. Pocos conocen, pero todo el mundo ha creado una polémica sobre ese tema, la inteligencia artificial. Y me acordé que tengo un amigo que sabe mucho de esto, el ingeniero electrónico. Ustedes lo conocen porque es el director general de Ternanet. He intentado aprenderme el nombre. Si lo digo mal, Nayib, me corrige. Nayib Shokvik. ¿Sí? ¿Ya Claro. mejor? Sí, Bueno, un año mejor, muy bueno. practicando. Exacto, un año para salir bien. No importa, no importa, porque ahora la inteligencia artificial nos va a resolver ese problema, Nayib. Bueno, nada, qué bueno que estás allí. Ustedes recuerdan la entrevista con él. En esa oportunidad hablamos de la gestión en la academia y la administración universitaria, porque Nayib diseñó un sistema de gestión que permitía resolver ese problema que era un lío en las universidades, tanto públicas como privadas. Pero bueno, yo comprometí a Nayib, que es un amigo y siempre nos estamos chateando por allí, y le dije, vamos a hablar de inteligencia artificial. Bueno, bienvenido a Universidad en Línea, Nayib. Muchas gracias, Mari. Siempre un gusto estar compartiendo contigo. Además que esa sonrisa me fascina y yo siempre paso muy buenos ratos contigo. Así que bueno, ¿qué pregunta me quieres empezar a hacer? Uy, ya, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Bueno, vamos a definir primero la inteligencia, porque esa es la base de todo. Y si se quiere, nosotros como humanos creemos que somos como exclusivos en la inteligencia. Y la inteligencia la podemos observar en muchas especies. Una hormiga es inteligente, o sea, ustedes han Total. visto cómo una hormiga sigue la secuencia de otros. Esos son rasgos de inteligencia. Inteligencia no es más que seguir unos patrones y tomar unas deducciones. O sea, un punto A, un punto B. Eso es inteligencia, lo más elemental. Entonces, nosotros no somos exclusivos en la inteligencia, las hormigas, los insectos. Hay gente que habla hasta de la naturaleza como los árboles teniendo inteligencia Uh y -huh. quizás la tenga aunque no la podemos demostrar. Lo que nos diferencia de nosotros como especie es quizás la conciencia y la creatividad, que son conceptos diferentes. Pero a nivel de inteligencia, ustedes no han visto, por ejemplo, chimpancés o un perro o un gato entrenado haciendo cosas. Eso es inteligencia. Él está recibiendo un estímulo y obteniendo una respuesta. La inteligencia artificial, como le agregamos el término, Uh no -huh. es más que algo que creamos nosotros de forma artificial y le dimos el término de inteligente. ¿Por qué esta diferencia? Es la forma en que trabaja esos algoritmos. El algoritmo tradicional tenía básicamente mucha similitud a una calculadora. Yo le doy 2 más 2 y eso siempre va a dar 4, salvo que haya un defecto de hardware. Entonces, eso es determinístico. Uh -huh. La inteligencia artificial trabaja en base a probabilidades, cómo trabaja nuestro cerebro. Hay gente que hace muchos años se dio cuenta, bueno, chévere, ¿qué pasa si nosotros no asimilamos, no asumimos que todo es absoluto, sino que todo es probabilístico? ¿Cómo trabaja la mente humana o cómo Así trabaja es. la mente de las especies que llamamos inteligentes? No es más que evaluar todas las opciones. Nosotros tenemos Uh -huh. como muchos disparos neuronales que nos dicen, ok, esto puede ser una casa, esto puede ser un árbol, y al final nosotros decidimos qué es. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos como una segunda capa que determina la conclusión a la que vamos a llegar. Bueno, resulta que estos investigadores hace muchos años y Sí. determinaron que vamos a emular eso con computadoras. Vamos a emular las neuronas, a emular la sinapsis y vamos a hacer unas mallas que nos van a determinar de si algo es el resultado o no. Y lo primero que se hizo fue con la identificación de texto. Tú no has visto estos programas que tú agarras tu celular, tomas una foto y de repente te dicen cuál es el texto que vieron en esa foto. Uh -huh. Lo que está por detrás es inteligencia artificial. O sea, el concepto solamente que ahora se popularizó, pero nosotros estamos viendo inteligencia artificial Hace rato. desde hace muchísimos Uh -huh. años. Pero claro, eso era muy simple. Bueno, desde el punto de vista actual de la inteligencia artificial, eso eran los primeros pasos. Cuando se logró era algo maravilloso. Reconocer una imagen, que una computadora te dijera, esto es un objeto. Por ejemplo, cuando tú ves el encaje, cuando tú ves, tomas una foto, que eso lo usas todos los días. Uh No ves -huh. un cuadrito que se coloca frente a la cara de la persona.
Ujú. Eso es inteligencia artificial. Esos fueron unos algoritmos, unas neuronas que empezaron a programarse con resultados diciéndole esto es una cara, esto no es una cara, hasta que se logró que encajara con la mayoría de las caras humanas, e incluso cuando hay múltiples caras. Claro, claro. Esos fueron los primeros pasos. Luego agarramos y seguimos progresando en la tecnología. Y a mí me encanta la ciencia porque lo que se decía hace poquito tiempo que era imposible, fue posible, Ujú. que es el entendimiento del lenguaje humano. El lenguaje humano para las computadoras siempre fue muy complicado porque nosotros no hablamos de una forma que pueda todo el mundo entender si no tiene el contexto en que se le está diciendo. Ujú. Entonces nosotros hacemos otra cosa. En base a nuestra experiencia, inventamos o interpretamos lo que la otra persona nos quiere decir. Claro. Eso es un nivel más elevado de inteligencia de lo que se había visto antes. Y eso es lo que estamos viendo con ChatGPT, con BART y otra cantidad de herramientas. Ujú. Y ahí es donde estamos saltando, si se quiere, una nueva barrera que creíamos no se podía. Y entonces estamos encontrando cosas muy interesantes, como por ejemplo en BART, que es de Google, pedirle que escriba una novela, o en ChatGPT Sí, sí, también, sí, sí. y entonces de repente empieza a escribir algo coherente que que de repente decimos, bueno, pero ¿de dónde salió? Tiene que ser un escritor humano. Y Sí. no lo es. Ujú. Entonces sí, ya estamos viendo todas esas etapas. Sí, y ¿Cómo va a evolucionar ya va a eso? ser un momentico, pero en el campo de la educación también, porque en estos días yo revisando por ahí dice, bueno, quiere armar un curso, meta lo que usted quiera allí, lo que deberíamos cubrir como objetivo, y le diseñamos el curso. Pero bueno, todavía hay resistencia porque está el elemento humano y está también, porque por todo lo que dices, realmente es una orientación, una gran base de datos para una toma de decisiones, pero en la toma de decisiones intervienen muchos factores y son factores humanos, porque la intuición de repente, la inteligencia artificial, ¿cómo la va a desglosar esa intuición y esa experiencia particular de cada uno, ese olfato para tomar Ujú, una decisión bien o mal, ¿no? Pero bueno, ujú. ibas a completar la idea, vamos a continuar con esa No, mira, lo que tú has pauta. dicho es cierto. La inteligencia artificial nos está ayudando en muchas cosas y realmente hay personas que la están tomando con temor, con miedos, porque siempre la humanidad tiene el miedo a los desconocidos. Al Desde cambio, que se inventó, es al cambio, terrible, el sí. cambio es terrible. Desde que se inventó el fuego, la gente le tuvo miedo hasta que lo comprendió. Ujú. Con la revolución industrial fue igualito. La Igualito, gente, y de hecho, es una realidad. La revolución industrial hizo perder muchas fuentes de trabajo, pero creó otras fuentes claro. que ahora disfrutamos. Y cada revolución ha hecho eso. La revolución digital hizo exactamente eso. Tanto es así, por ejemplo, ¿quién ahora compra una cámara fotográfica? Ahora todo el mundo tiene son celulares. Ujú. Entonces, ya de por sí el mercado cambió, pero fíjate que esta interacción que antes no podíamos tener, la tenemos ahora de una forma muy trivial y muy cordial. Pero fíjate que hay otro Estamos cambiando. elemento, Nayib, y tiene que ver con la pandemia. La Ujú, pandemia hizo que se acelerara todo este proceso y por supuesto que la inteligencia artificial tuvo mucho que ver. Y no es extraño tener en una casa lo que se llama la Alexa, y tú ahí le ujú, preguntas de todo y le pides música y interactúas con Alexa y a veces no te entiende lo que dice y tienes que ujú, repetirle la instrucción. O sea que de alguna manera la pandemia obligó a acelerar estos procesos de cambio. Incluso te estoy hablando, ya que estamos hablando de universidad en línea, el tema educativo tuvo que abortar procesos que de repente, por la resistencia al cambio, se habían retrasado. Entonces es muy interesante todo eso. Y ahora, después de la pandemia, cuando tú vas al banco, ¿a quién encuentras allí? Al ujú. cajero, y el cajero te Sí, resuelve todo. Y yo pienso, y bueno, ¿y dónde está toda esa gente que trabajaba aquí? O sea, nos hemos dado cuenta. Ese es el tema. Como sociedad nos dimos cuenta que se pueden hacer las cosas de otra forma. Ujú. Entonces, efectivamente, el miedo que nos da es que ya no entendemos. Pero si lo vemos por el lado positivo,
tenemos un mar de opciones y alternativas brillantes para nuestro crecimiento personal. Exacto. Mira, yo comparo esto siempre con la calculadora. Cuando yo empecé a estudiar, yo vi más o menos la transición entre la gente sacando cuentas a mano y la gente sacando cuentas con calculadora y la gente sacando cuentas con el celular. Ujú. Entonces, de alguna forma, todos perdimos la habilidad de sacar cuentas. Si Sí, acaso recordamos sumar, nos ponen un poquito complicadas las multiplicaciones, pero ya si empezamos a meterle más dígitos, ya no nos gusta. sí, Antes la gente tenía esa habilidad, sí. ahora no la tiene. Pero ahora la gente programa, ahora la gente hace videos, ahora la gente tiene otros tipos de negocios. Yo me acuerdo también cuando se dibujaban en planos y todo esto Sí, de los imagínate. ingenieros y que se usaban grandes equipos, grandes extensiones, equipos de personas y ahora con una computadora una sola persona lo hace. Lo que Claro. estamos viendo es eficiencia. En el mundo educativo también. ¿Qué pasa? Cuando tuvimos la transformación de las universidades daban en una época hasta cómo se usaba la regla de cálculo. Ujú. La regla de cálculo ya no tiene ni sentido darla. ¿Quién la va a usar? Pero eso existió, esa materia existió. Luego, la gente empezó a darle mucho valor a que las personas pudieran sacar las cuentas ellas mismas. Ahora es más bien la lógica, cómo llegar al Claro, resultado. claro. Porque no podemos competir. O sea, nuestro mismo sistema de inteligencia llevó a que de forma artificial nosotros podamos resolver los problemas que teníamos antes de forma más eficiente. Entonces no tiene sentido competir con lo que ya solucionamos. Claro, pero Es mejor, hay una cosa, y yo te voy a ir como el abogado del diablo. ¿Qué claro, me pasa encanta. si en un momento dado el planeta se queda sin tecnología? No Ujú. vamos a saber sumar, a lo mejor no vamos a No. poder sobrevivir, porque Mira, es que es así. ¿Tú sabes qué pasa? Ahora te lo presento así. ¿Qué pasa si nos quedamos sin electricidad? ay no, Ya no, terrible. Bueno, aunque ya no estamos, sabemos vivir. ya va, pero es que estamos siendo entrenados. Ya en Venezuela tenemos un entrenamiento para ocupar otro planeta que no tenga ningún servicio, porque incluso la falta de agua también ya no nos causa temor, ya no hay agua, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿qué te parece? Pero sí es cierto, Pero mira, sí, por cierto, vi en estos días, y tú me vas a apoyar aquí, a ver, vi que el presidente de Tesla estaba colocando un chip en un cerebro, en la cerebro. cabeza. Ay, papá, yo lo decía como algo imposible, como, no sé, como un futuro incierto cuando daba mis clases de componente docente en la universidad. Decía, va a llegar el momento en que no vamos a necesitar ir a la universidad, sino le van, ¿qué quiere ser usted, ingeniero? Tome, aquí está, chuc, ingeniero, vaya, y ya es ingeniero. Sí. Bueno, pero te cuento sobre eso. Eso realmente está todavía en una etapa muy primaria. O sea, todavía a eso le falta muchísimo desarrollo. Lo primero que se quiere lograr con ese tipo de chip, y yo sé que eso también está en los textos bíblicos de la bestia y demás, Ay, Dios entonces ha mío. levantado una polémica muy grande. Pero lo que se quiere lograr con ese chip es algo muy interesante. Hoy en día nosotros dependemos del celular. Fíjate que sin el celular ya no sabemos ni existir. Pero ¿qué pasa? El celular hay que cargarlo. O sea, el celular hay que tenerlo en la mano. O sea, el celular o sea, tenemos que portar el celular. Y tenemos que también agarrar con electricidad y cargar el celular. Claro. Ujú. El sueño dorado hoy en día es agarrar y que la imagen vaya directamente a tus ojos y el sonido vaya directamente a tu sistema auditivo y lo que tú estés en tu pensamiento lo pueda leer un sistema para saber, al igual que Alexa, pero Ajá. imagínate un sistema donde tú no tengas que elevar la voz para hacer el comando, sino que a través de tu diálogo interior puedas agarrar y algún chip, que es lo que está tratando de hacer Elon, Ujú. es que te lea ese pensamiento y ejecute el comando. Entonces yo digo, en mi mente, sin decirlo en voz alto, comunícate con Mari. Y entonces me hace una llamada mental a través de internet conectado de alguna forma al cerebro, con tu cerebro directamente. Eso parece Entonces, ciencia ficción.
Parece Sí, ciencia ficción. hasta que se logre. De hecho, eso también es inteligencia artificial porque el reconocimiento de las ondas cerebrales Sí, requiere de un análisis que no puede hacer un algoritmo tradicional. Lo tienen que hacer a través de probabilidades, o sea, de qué es lo que la persona está interpretando. Adicionalmente, interpretar qué comando en base a tu contexto estás pidiendo. sí. Y Por de ejemplo, yo digo, llama a María, ¿cuál Mari? Exacto, bueno, cuidado, te metes en un lío. Pero mira, ¿Verdad? pero eso ya lo estamos viendo, porque vemos cómo a través de las ondas cerebrales en miembros mutilados que son artificiales pueden ejercer movimientos. Eso ya lo estamos viendo. Bueno, Sí, lo estamos viendo a través de documentales, ¿no? Pero de alguna manera se está investigando sobre eso. Entonces, sí. recuperar movilidad con miembros implantados que son tecnología. Y algo muy importante a nivel también de utilidad, eso es alimentado por nuestro propio cuerpo. Es Ujú. decir, estamos agarrando electricidad de nuestro propio organismo. Es decir, no necesitaríamos baterías adicionales. Con lo que comemos ya sería suficiente para, bueno, estamos hablando de un futuro utópico, donde nosotros podamos alimentar los sistemas electrónicos para las comunicaciones y ser más productivos con nuestra vida cotidiana. Ujú. Pero el sueño está más cerca de lo que tú crees. Claro, lo que está haciendo Elon Musk es bastante futurístico y eso le falta muchísimo. Pero hay intentos más concretos. Por ejemplo, la lente. Ustedes no han visto los intentos, Sí, por ejemplo, de los lentes de Google. También hay los óculos de Meta y cosas así. ujú. Eso no es más que traer la realidad aumentada más cercana. Y todo eso se integra. La intención, imagínense, podamos eliminar por completo la computadora, eliminamos el televisor y todo esté contenido en nosotros. Todavía, o sea, actualmente con unos lentes, pero ¿qué pasa si además absorbemos esos lentes? Entonces, nuestro trabajo y nuestras comunicaciones se vuelven extremadamente eficientes, porque nosotros como humanos, nosotros somos una especie muy interesante. Nosotros somos la especie más débil, una de las especies más débiles de la Tierra, realmente. Hay especies mucho más fuertes. Hay especies que incluso tienen mejor memoria que nosotros. Un chimpancé tiene mejor memoria que nosotros, un perro tiene mejor memoria que nosotros. Pero nosotros tenemos una habilidad que no tiene ninguna otra especie. Uno es la creatividad y otro es que cuando nos unimos, cuando nosotros trabajamos como equipo, hacemos esa sinergia, ese compartir que nos vuelve la especie más poderosa de la Tierra. Y eso no hay nada que nos pueda quitar. Claro. Entonces, todas estas herramientas lo que nos han hecho es ser mejores en lo que ya somos. Realmente no nos han quitado nada, nos han exponenciado nuestras habilidades. Y por eso es que me encantan los cambios. Sí, pero te voy a decir, es un arma de doble filo, porque así como puedes potenciar lo bueno, puedes potenciar lo malo. Y cuando nos unimos y creamos guerras, también somos muy destructivos. El ser humano tiene una versatilidad increíble. Y volvemos al punto de la tecnología. La tecnología no es buena ni es mala, depende del uso que se le dé. Igual que Ujú. satanizamos en algún momento esa revolución industrial y la incorporación de la imprenta y las máquinas y todo, que lo vivimos. Yo como comunicadora social lo viví, eso no fue hace tanto. El colegio de periodistas se rechazaba las computadoras en una sala de redacción. Y ahora me imagino que el escándalo es terrible de pensar que alguien pueda redactar simplemente con, bueno, con instrucciones, una nota de prensa, algo que es muy sencillo. En fin, la tecnología vino y se va a quedar. Lo que nos queda es, bueno, hacerle un buen uso a esa tecnología. Y tú decías algo muy interesante, que no es la tecnología en sí, que la idea es que hay que usar esa tecnología en apoyo y evolucionar. Ya, por ejemplo, en el aula de clase ya no vamos por el conocimiento memorístico, vamos por el desarrollo de proyectos, vamos mucho más allá, a ser innovadores. Me parece que el reto es increíble. Y ya en las casas los robots están. En casa de mi hijo hay un robot todo el tiempo recogiendo el sucio en el Limpiando. piso, exacto, todo el tiempo. Y Alesa es parte de la familia, incluso hasta a veces no hace caso. Entonces, bueno,
Y bueno, y también la conexión, mi hijo es de computación, entonces se prende la cafetera en la mañana, a tal hora se abren las persianas, o sea que ya eso está incorporado. No, Y, sí, es que lo que tú dices, son esas comodidades que nos permiten ser más eficientes. Pero fíjate, la inteligencia artificial va más allá, porque con eso también nos puede ahorrar mucho tiempo repetitivo que nosotros también usamos. Por ejemplo, tú sabes que los buscadores también cambiaron nuestra forma, Google cambió nuestra forma de buscar información. Antes nosotros teníamos que leer muchos libros para buscar, para tan siquiera acercarnos a lo que queríamos aprender o responder. ujú, Con todo y eso, los buscadores también se volvieron ineficientes. Fíjate, tenemos tanta información ujú. que tú tienes que buscar y tienes que pasar horas buscando para ver cómo llegas a lo que estás realmente tratando de resolver. La verdadera utilidad que le vamos a encontrar muy rápidamente a esto de inteligencia artificial son buscadores más eficientes. Ahora podemos hacer preguntas concretas Ujú, que nos van a responder en base al contexto que entiendan de nosotros, de una forma más eficiente. Es decir, yo digo, ¿cómo se hace la torta de chocolate? Y él va a entender nuestro contexto de la torta de chocolate en el país específico y nos va a dar una fórmula que se adapte a nuestras necesidades, a nuestras experiencias y nos conoce lo suficientemente bien. Al igual que si yo te pregunto cómo se hace una torta de chocolate, tú seguramente me vas a responder la torta de chocolate que hacía tu mamá o la torta de chocolate venezolana con las reglas que tú interpretes que yo debería querer saber. claro, claro, claro. Ahí es donde vamos a ver el cambio más rápidamente en la inteligencia artificial. Lo segundo que tú estabas comentando, también en estas cosas que tú escribes que ya se volvían repetitivas. Ujú. Por ejemplo, un informe de algo que tú tenías que perder mucho tiempo repitiendo, casi que ya tenías que hacías Ok. una copia, pegabas y modificabas. Sí, Bueno, la correcto. inteligencia artificial te resuelve eso. O Exacto, te sea, ahorra tiempo. simplemente ya tiene unos modelos, los copia y los simplifica. Y te puedes dedicar más tiempo a crear. Lo que no va a quitar la inteligencia artificial es esta comunicación que tenemos ahora, es esta diversión. Cuando las otras personas empiezan a contagiarse de una emoción, eso es algo que solo los humanos hacemos y lo hacemos muy bien. Fíjate que nosotros empezamos a reírnos, quizás sin ningún motivo, y la otra persona empieza a reírse. Sí, así O es. empezamos a llorar y la otra persona empieza a llorar. Somos Esa, empáticos. Sí. somos empáticos. Esa empatía no la están logrando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede responder muchas cosas, te puede incluso tratar de psicoanalizar en base a la respuesta que tú le des y dice, no, bueno, si tú estás psicótico, ok, chévere, ¿qué hago al respecto? Bueno, sigue este plan que alguien dijo. Probablemente no te sirva, pero por ejemplo un psiquiatra te va a ver los gestos, qué expresiones pones con respecto a qué pregunta. Esa conexión humana no, en este momento, No, no hay tecnología que la pueda emular. Entonces, esta interacción de nosotros dos en este momento, este disfrute, este gozo, o la gente que nos va a observar, nada más por estar un rato con nosotros, ese disfrute no lo da la inteligencia artificial. No lo puede dar, porque no está, es que nosotros mismos no terminamos de comprender cómo pasa. Mientras nosotros claro, no claro. comprendamos cómo ocurre esta sincronización mental, que ya hay estudios, hay teorías de neurociencia de cómo ocurren con las neuronas espejo y este tipo de cosas, Ujú. pero eso es algo que todavía para la inteligencia artificial o para nuestra comprensión no hemos llegado. Entonces tenemos mucho todavía para ser seres humanos como lo Mucho. conocemos. Total. Mire, y vamos más allá porque, bueno, es que el tema es apasionante. Y cuando tocas ese tema que tiene que ver con la emoción y la empatía, incluso una máquina puede buscarte la pareja ideal, pero no te va a inducir a enamorarte. Y entonces, pero ¿cómo te enamoraste de ese tipo o de esa tipa? ¿Qué le viste? Y eso va más allá de lo que puede hacer un sistema para buscarte la pareja ideal por ahí. Bueno, y hay bueno, grandes monstruos de sistemas de cita y todo el coso, pero está el elemento humano allí que lo define. Bueno, nada, se nos va a acabar el tiempo de entrevista. Me encanta de verdad, y tú lo sabes, conversar contigo es un aprendizaje maravilloso.
la pregunta, ¿cómo prepararnos a todos estos cambios que vienen? Incluso se hablan de que hay profesiones que van a desaparecer. ¿Cómo tener ese olfato, esa visión para, bueno, subir la ola y seguir surfeando en un mundo tecnológico que no se va a detener y que nos va a obligar día a día a reinventarnos? Y olvídense, ustedes baby boomer que nos están viendo, los más viejitos, los más jovencitos, o se montan, porque no hay salida. Ya hemos visto que todos los procesos tienen que hacerse a través del internet. Entonces, aquellos que se rechazan tienen que buscar cómo aplicarse y cómo meterse en la onda. Entonces, ¿qué podemos decirle a toda esa gente que Mira, rechaza la tecnología? simplemente ya la experiencia la tenemos. Hemos pasado por cantidades de revoluciones. No hay que temer a las revoluciones. Hay que aceptarlas, abrazarlas, apreciarlas, disfrutarlas. El primero que llegue lo gana todo. Las personas que se resienten, que se resisten a cambiar, el que quieren proteger lo que ya conocen, son los que más van a sufrir. Eso no tiene sentido. No repitamos los errores del pasado. Simplemente abracemos el nuevo cambio que nos trae cosas mejores, o sea, cosas que nos permiten ser más humanos. La tecnología lo que nos ha hecho es eso. Ayudar. Ahora tenemos un público universal. Antes estábamos limitados al público donde nosotros podíamos caminar o al público que podíamos llegar en los caballos o al público que podíamos llegar en los aviones. Ahora tenemos esta maravilla de redes. ¿Cuántas personas de nosotros no tenemos familiares fuera del país y nos comunicamos Así y es. nos mantenemos en contacto? Hay quienes dirán que eso no es el mismo contacto humano, pero mantenemos el Bien. contacto. Mucho mejor que el contacto telefónico que teníamos antes o el contacto de cartas. Igual, la tecnología está para eso. Sí, efectivamente, hay gente que sufre, pero el sufrimiento lo escogemos. A mí me encanta la filosofía estoica. Puedes infligirme dolor, pero el sufrimiento lo escogemos nosotros. Totalmente. Por tanto, la tecnología está. ¿Cómo la queremos interpretar? Es netamente interpretación nuestra. A disfrutar la tecnología. Bueno, muchas gracias por este contacto para la Universidad en Línea y seguiremos explorando este mundo juntos a un experto. Muchas gracias. No, me encanta, un gran gusto, Mari. Un abrazo.